Su Mauricio de Tintín acá. Espero que en esta clase, que es de música, no de lengua aymara, no se han equivocado, se encuentren muy bien junto a las personas que están con ustedes en casa. Nuevamente les mando un abrazo y pronto vamos a vernos de nuevo en la escuela. Espero que sí. Bueno, entonces en esta clase de música quiero explicarles un poquito temas que ya vimos, como por ejemplo las cualidades del sonido, los sonidos naturales artificiales, los instrumentos musicales. Recuerdo que con el cuarto A logramos avanzar mucho y con el cuarto B quedamos un poquito más atrás, pero vamos a nivelarlo en este video y además en estas clases. Espero que puedan traspasarlo a su cuaderno, ¿ya? Para tener la información a la hora de hacer la evaluación y también porque es algo que les va a servir para poder identificar ciertos aspectos del sonido. Por ejemplo, pasemos inmediatamente a las cualidades del sonido están aquí. ¿La ven? Cualidades del sonido. Bien, las cualidades del sonido. Bueno, aquí en este video, en este PPT que yo creé para ustedes, déjenme corregir un poquitito aquí para que podamos, acá está, para que podamos ver estas cualidades del sonido. Bueno, tenemos entonces cuatro cualidades que son la intensidad. Bueno, vamos analizándolas una a una, ¿les parece? Bueno, la intensidad tiene que ver cuando un sonido o un ruido en este caso es fuerte o es suave. Yo me acuerdo que en clases yo asusté a muchos en el cuarto A porque en medio de la clase yo hice esto, di un golpe muy fuerte para que ustedes puedan identificar justamente que esa intensidad era alta, era elevada, era fuerte. Ahora, por ejemplo, necesito que ustedes escuchen esto. Cuando muchos en la clase hacen esto, ¿cómo sonó? ¿Qué intensidad tuvo esa? Fue una intensidad suave. Bueno, entonces un ruido podría ser fuerte o suave. Esa es la intensidad, ¿ya? Tiene que ver entonces con la fuerza o el volumen del ruido. Bueno, la altura. La altura tiene que ver con, acá está, miren, dice nos permite identificar los sonidos como graves o agudos y depende de la frecuencia o la vibración. Por ejemplo, acá tenemos un violín y acá tenemos una flauta. Agudo es algo que suena muy alto y grave es algo que suena muy bajo. Generalmente tiene que ver también, yo les puedo poner ejemplo en las voces. Las voces de las mujeres generalmente son agudas, hablamos como muy alto. Y los varones, los yokayanaka, hablan más bajo, su voz es más grave. Bueno, entonces ahí podemos identificar, eh, digamos, la vibración que tiene el sonido en cuanto a la altura. Recuerden entonces, altura es agudo, o grave. Esas son las dos modalidades que tiene la altura. La verdad es que este es un contenido bastante fácil. Y en el final recuerden que yo les hice un resumen para que no lo olviden. La duración. La duración. Aquí, por ejemplo, se los quiero explicar con estos dibujitos. Este es un gong y estas son, no son palitos, no, se llaman claves. También es un instrumento musical. Mire, yo no tengo claves, pero supongamos aquí, con las claves yo puedo también podría tocar música, pero en estos momentos no tengo ninguna clave aquí a mano, porque estoy en cuarentena igual que ustedes, ¿ya? Pero tiene que ver con la duración, como le dice la palabra, con lo que dura un sonido, ¿ya? El gong, en las películas que son orientales, japonesas, siempre aparecen estas películas, perdón, estos personajes que son como ancestrales, antiguos, y aparecen estos gong cada vez que el rey llama a sus súbditos, y lo hacen sonar tal como acá, tal como aquí. Hacen sonar este platillo gigante y como es tan grande, la duración suena gong y se mantiene en el tiempo, se mantiene unos segundos. En cambio, las claves, yo hago un ruido y listo, se detuvo el sonido, no hay más sonido. Bueno, podrían de repente comparar hasta con un eco. Un eco es un rebote del sonido, pero dura, se mantiene, se mantiene, se mantiene. En cambio, si yo aplaudo, el sonido terminó. Es un sonido breve. Y el gong es un sonido largo porque se mantiene en el tiempo. ¿Se comprendió? Bueno, tenemos el timbre. El timbre es lo que nos permite diferenciar las voces de los instrumentos. Por ejemplo,
Si ustedes cierran los ojos ahora en estos momentos y yo hago, ustedes van a saber que es una flauta, ¿cierto? Y si nuevamente ustedes cierran los ojos, por aquí la tengo, esperen un ratito, cierren los ojos. ¿Qué fue eso? Una guitarra. Entonces, el timbre, el timbre tiene que ver con la diferencia que tienen los sonidos entre un instrumento y otro, o entre una voz y otra. Por ejemplo, una de las últimas clases que nos vimos, sobre todo recuerdo en el cuarto A, yo le pedí a varias niñas que dijeran la frase, perdón, buenos días. Entonces lo decía una alumna, decía buenos días, otra decía buenos días y yo también decía buenos días. Era la misma palabra. Las tres éramos mujeres, pero las tres teníamos un timbre de voz diferente. Si ustedes hubieran cerrado los ojos, yo le hubiera dicho a las tres que dijeran, ustedes podrían haber sabido quién era solamente por el timbre de su voz. Imaginen que van por una feria y hay muchas personas caminando, pero su mamá dice sus nombres. Por ejemplo, grita la mamá, Alfonso, o Christopher, Ezequiel, Anaí, etcétera, etcétera. Ustedes van a reconocer que esa persona los está llamando a ustedes, pero más importante, que esa persona es su mamá, porque ustedes conocen el timbre de voz de su mamá. Ustedes saben cuándo es ella. ¿Ya? Así es que eso tiene que ver con la identificación entonces de, como les decía, un instrumento o de una voz. Un rasgo único, único, nadie más tiene esa voz. Bueno, sí puede haber voces muy parecidas, pero generalmente es un tono de voz único. Bueno, acá yo les había puesto un ejercicio donde ustedes dicen acá, escucharemos una serie de ruidos, ustedes los van a tener que clasificar en intensidad, altura, duración y timbre. ¿Cómo lo van a hacer? Que van a escuchar este video, ¿cierto? Donde tenía muchos sonidos que tenían que ver con la ciudad, son que ustedes conocen, y los iban a clasificar en sus cuadernos. Solamente poniendo ruido uno. Por ejemplo, choque de autos. ¿Y qué es lo que era? La intensidad fuerte, etcétera. Y este cuadrito a mí me interesa. Este cuadrito porque aquí esta es una buena forma de estudiar, porque los sonidos, aquí están sus cualidades, ¿ya? Intensidad, duración, altura, timbre. ¿Y cómo se diferencian? Por ejemplo, la intensidad tiene dos variantes que son fuerte, débil, la duración largo como el gong o corto como un aplauso. La altura, cuando hablo muy, por ejemplo, muy alto, eso es agudo. Si hablo muy bajo, eso sería grave. Y no solamente las voces, también otros sonidos los podemos identificar así. Y los timbres, es de quién emite el sonido. Ya les explicaba recién que si hablo yo, ustedes van a decir, ah, es la Yatichiri Andrea. Y si habla nuestra rectora, la señora Carmen, ustedes también van a identificar su tono de voz. ¿Por qué? Porque es un rasgo único. Bueno, eso tenía que ver con nuestro tema de las cualidades del sonido. Acá tenemos los sonidos naturales y artificiales. Y la verdad es que este era un tema también muy sencillo, muy sencillo. Solamente es esto. Los sonidos los podemos catalogar o diferenciar o separar como naturales y artificiales. Los naturales son todos los ruidos que son producidos o provocados por la naturaleza, algo natural, por la Pachamama, ¿ya? Y los artificiales son los que son creados por el hombre o por la mujer. Por ejemplo, yo les puse acá un video del sonido de la lluvia, pero acá dice, solo escúchalo por un minuto, porque es un video como para dormir. Es alrededor de 8 horas de grabación de cómo escucha la lluvia. Entonces quiero que ustedes lo escucharan un minuto y con los ojos cerrados se puede escuchar cómo la lluvia cae contra el suelo. Es un sonido relajante, producido por la naturaleza. Entonces es un sonido natural. Luego acá yo les puse unos sonidos, unos petardos, unos fuegos artificiales. Por supuesto que los petardos son creados por el hombre, así es que son sonidos artificiales. Bueno, esta información yo quiero que ustedes la anoten en su cuaderno para no olvidarlo. Y acá tenemos una actividad donde ustedes tenían que escribir 5 sonidos artificiales y 5 naturales. Y por favor no se olviden de poner la fecha en que realizan esta actividad. Bueno, como les decía, si es muy sencillo, solamente ustedes deben identificar. Por ejemplo, si un perro ladra, ¿qué tipo de sonido es? ¿Artificial o natural? ¿El perro lo creó el hombre? No, ¿cierto? Es un animalito creado por la naturaleza.
hijo de la Pachamama. Entonces es un sonido natural. Igual que mi voz, es un sonido natural. Yo no lo creé, ¿cierto? En cambio, ¿qué sucede con la guitarra? Justamente voy a tomar de nuevo la guitarra. ¿La guitarra? ¿Qué pasa con la guitarra? ¿Es un sonido natural o artificial? Totalmente artificial, porque la guitarra fue creada por un hombre, bueno, o por una mujer, pero en este sentido me refiero a un ser humano. Bueno, y tenemos nuestra segunda parte, que son los instrumentos musicales. Bueno, aquí yo les cuento qué es lo que es un instrumento musical, y espero que lo escriban en su cuaderno. Y acá les pongo un pequeño video cortito sobre los instrumentos, para como que entremos en el tema. Me interesa que ustedes comprendan que hay una clasificación para los instrumentos musicales, y qué son. Y en el fondo es así, se clasifican según cómo yo los hago sonar, cómo yo puedo emitir un sonido de un instrumento musical y esa va a ser su clasificación. Por ejemplo, los instrumentos de cuerda son aquellos que tienen una cuerda que vibra sobre una caja y ahí se puede emitir el sonido. Por ejemplo, aquí, otra vez la guitarra, ¿cierto? La guitarra, aquí la voy a tomar, tiene cuerdas que están sobre una caja porque esto está hueco en el centro y al yo moverla produce un sonido. Está muy desafinada esta guitarra porque nadie la toca. Entonces produce un sonido que rebota dentro y sale este sonido que se conoce como guitarra. La tensión de cada cuerda va a provocar que tenga un sonido diferente. Entonces, si ustedes ven un instrumento que tenga cuerdas, esa familia se va a llamar instrumento de cuerdas. De percusión. Los instrumentos de percusión quiero contarles que son los instrumentos más antiguos que existen. ¿Por qué? Son aquellos instrumentos que se golpean, que yo los golpeo. Así, por ejemplo, los instrumentos que yo tengo que golpear para que suenen, como por ejemplo un tambor, son instrumentos de percusión. Todos aquellos que yo golpeo. Por ejemplo, estas campanas que suenan, ¿ya? O que yo tengo que sacudir, como las maracas, por ejemplo, ¿ya? Son instrumentos de percusión. Todo aquello que yo golpeo, sacudo, son instrumentos de percusión. No se olviden que yo tengo que agitarlos para que suenen o golpearlos, ¿ya? Y que emiten un sonido. Y tengo por último los instrumentos de viento. Esto es muy sencillo también. La vibración de estos instrumentos sucede al momento de soplarlos. Como este. Este es un instrumento de viento porque yo debo y por estos orificios yo permito que salga, ¿cierto? El sonido. Entonces, trabaja con el aire que yo puedo soplar sobre él, ¿ya? Así es como este instrumento puede vibrar y yo puedo escuchar una melodía. ¿Ven? Si le dije que era muy sencillo. Miren, en menos de 13 minutos se lo expliqué. Así es que quiero que vean este video si a alguien no les quedó muy claro. Y me interesa que vean este video porque lo encontré tan lindo, ya que explica la familia de los instrumentos musicales. ¿Ya? Ay, que se ve linda la yatichiri ahí. Ya. Y luego, más abajito, tengo un test. Acá yo les pido por favor que repasen. Ah, luego vamos a explicar las notas musicales que tienen que ver también con los instrumentos. ¿Ya? Aquí yo les pido a ustedes que repasen y tenemos las notas musicales, su significado que está escrito en el cuaderno, un video. Acá yo les muestro el nombre de las notas musicales para que ustedes las puedan identificar. Pero acá más abajito, más abajito, más abajito. Acá tengo la evaluación. Aquí está. Dice evaluación y hay una flecha. Dice haz clic en la palabra evaluación. Así que voy a esperar que ustedes puedan, con la ayuda de un adulto, ingresar. Ya, mire, voy a hacer clic. Ojalá que resulte. Y me va a llevar a la evaluación, que ustedes van a responder. ¿Ya? Aquí está. Un cuestionario donde tengo que poner mi nombre en forma obligatoria, ¿ya? Un correo electrónico. Para empezar, pídele un correo a su mamá para que puedan ingresar, ¿ya? Porque así me queda registrado a mí. Así me queda registrado y estamos en contacto. ¿Les parece? Kiki sin cama, nos vemos muy pronto y voy a esperar esos test, estos cuestionarios para saber
si han puesto atención a